tibit illa kalbe tibit illa hijuges pas kape ke tibit illa fondas pasel tas ventate orgánico emelente kape orgánico hat hanes lex tukele meret ubinasta ile tibit il pimigia city sokti yashik lastak abuele yan te bante mapas viluke hat tibit il mas tukele. Bueno, por el momento de que está alto los precios, son $15 arriba de cualquier precio del convencional. $15 por quintal. Por quintal de las 100 libras. Entonces, la idea de que si bajara, entonces el café orgánico queda establemente $121 a 100 libras. Esa es la ventaja que nosotros vemos como productores, o esto es lo que yo he explicado a los productores. Y este precio no tiene bajas ya para abajo, sin que el precio es firme, el café orgánico, porque hay una demanda y hay un acuerdo con los consumidores que ese precio se mantendrá. México es el primer país donde se produjo café orgánico y es hasta ahora el principal país productor. Cafetaleros de Chiapas producen café orgánico desde hace más de 30 años y esta técnica se ha extendido a otros estados como Oaxaca y Guerrero. Los resultados que se obtienen son aceptables. Los productores más exitosos cosechan entre 15 y 30 quintales por hectárea, pero además sus suelos se han mejorado, no contaminan el medio ambiente y producen un café libre de residuos químicos. El alto esmero que se pone en el cultivo y en el beneficio húmedo, así como la ubicación de las parcelas a una adecuada altura sobre el nivel del mar, está permitiendo a estos productores obtener café de alta calidad que tiene mucha demanda en el mercado internacional. Además, el café orgánico tiene un precio más alto. Diferentes consumidores de Europa y Norteamérica están dispuestos a pagar un sobreprecio por un café de buena calidad, libre de residuos químicos y que fue producido sin afectar la naturaleza. Variedades. Se prefieren las variedades más adaptadas a las condiciones de suelo y clima de cada lugar. La típica, árabe o criolla, la Borbón, Mundo Novo y Pluma Hidalgo son las que más se están utilizando. También se encuentran plantas de Garnica, Caturra, Catuaí y Catimor en los cafetales orgánicos, pero son menos preferidas. Es común que se establezcan 2 o más variedades dentro de una misma parcela, habiendo plantaciones que mezclan o intercalan hasta 8 variedades distintas. La semilla se obtiene de plantas seleccionadas que se cultivan de preferencia en fincas manejadas orgánicamente y no son tratadas con productos químicos. Semillero. Se establece en terrenos libres de contaminación química y que no presentan encharcamientos. La tierra se revuelve preferentemente con arena y abono orgánico. Para pasar al vivero, las plantitas se seleccionan con mucho rigor, desechando aquellas que manifiestan amarillamiento o presentan enfermedad en la base del tallo o en las raíces. Es posible observar que las semillas se siembran directamente en las bolsas. Estas previamente han sido llenadas con tierra revuelta con abono orgánico. Vivero. El vivero se establece en el terreno donde se plantarán los cafetos o en un sitio muy próximo a él. La tierra con la que se llenan las bolsas es una mezcla de composta y tierra fértil. El cobertizo para la sombra es de materiales locales, o bien el vivero se establece bajo sombra de árboles. Las hierbas se controlan manualmente y los riegos se hacen con agua de buena calidad. El control de plagas y enfermedades se realizan aplicando cal en polvo o asperjada y también con cenizas de madera. Algunos productores aplican estiércol disuelto en agua como abono foliar. Sombra. Se pueden encontrar cafetales orgánicos bajo árboles nativos, ya sea de selva original o de vegetación secundaria. Se sabe que las leguminosas como el chalagüite, chalum o cuajinicuil son los mejores árboles de sombra para el café. Sin embargo,
la sombra con un solo tipo de árboles no deja de ser un monocultivo, por lo que se procura tener un mayor número de especies, ya que se considera que entre más diversa es la sombra, menores son los problemas de plagas. Algunos productores combinan un estrato medio de sombra formado por especies como el chalum con un estrato alto de árboles como el mamey, el cedro, el ciprés u otras especies útiles. El distanciamiento entre los árboles de sombra es variable. En general, en zonas más cálidas los distanciamientos son más cortos. Las distancias son de 6 por 6 metros, 8 por 8 metros y 10 por 10 metros. Algunos productores establecen los árboles a 4 por 4 metros y 5 por 5 metros, pero conforme se va cerrando la sombra, se eliminan algunos. Esto favorece el contenido de hojas en el suelo. Trazo de plantación. Los distanciamientos a los que se establecen las plantas son variables, pero en general se prefieren distanciamientos amplios que dan como resultado densidades bajas de entre 1.500 y 2.500 plantas por hectárea. Trazos de 3 por 3 metros, 2 por 3 metros, 2 por 2.5 metros son distanciamientos frecuentemente utilizados. Los hoyos se hacen por lo menos con 2 meses de anticipación al trasplante, con dimensiones de 40 centímetros de profundidad, largo y ancho. Se deja el hoyo destapado durante un tiempo y después, para el llenado, se mezcla abono orgánico con tierra fértil. Trasplante de cafetos. Para el trasplante se ejerce una fuerte selección sobre el plantón. Solo se lleva al campo planta sana y vigorosa, capaz de prosperar en el medio sin necesidad de aplicación de productos químicos. Conservación de suelos. La práctica que a propósito se hace para la conservación del suelo es la construcción de terrazas, pero también se ha insistido mucho en el establecimiento de barreras vivas. A través de varios años de experiencia, diferentes productores y técnicos están observando que el establecimiento de una buena sombra, la conformación de una capa gruesa de materia orgánica sobre el suelo, el mantenimiento de una cobertura de hierba y el establecimiento de barreras vivas son medidas eficaces para evitar la erosión, además de simples y económicas. La construcción de terrazas demanda mucho trabajo y solo se ha justificado en suelos con fuertes pendientes o en zonas con menor precipitación. Fertilidad de suelos. La aplicación de abono orgánico es la forma que más se está utilizando para mantener y mejorar la fertilidad de los suelos. Se aplican de 3 a 10 kilogramos de abono por mata cada año o bien cada 2 años. En la composta o abonera es donde se descomponen diferentes materiales orgánicos, tales como pulpa de café, hojas secas, hierbas verdes, estiércol, cal y ceniza, obteniéndose un abono rico en nutrientes para las plantas. Algunos productores están combinando el establecimiento y manejo de una sombra que proporcione una capa gruesa de materia orgánica con la aplicación de cantidades pequeñas de abono, y los resultados son bastante positivos. La siembra de leguminosas rastreras para abonar el suelo también está experimentándose. Acidez de la tierra. La cal es el producto adecuado para mejorar las condiciones de acidez, y en las zonas donde existe este problema, los cafetaleros orgánicos consideran que a través de la composta es la mejor manera para aplicarla. Control de hierbas. El corte de las hierbas con machete se hace alto, dejando de 5 a 7 centímetros de troncos para que sirvan de barreras que detengan el escurrimiento del suelo. Además, las malezas cortadas se expanden uniformemente sobre el terreno para que sirvan de cubierta protectora. Regularmente se hacen 2 deshierves al año. Biológicamente, las malezas se controlan usando ciertas plantas como coberturas, las cuales tienen la caracterización de ser de porte bajo, de fácil propagación, no trepadoras y preferentemente ser leguminosas. Control de plagas. En el cultivo del café orgánico, las plagas se controlan de diferentes maneras, pero nunca aplicando insecticidas químicos. El establecimiento de diferentes variedades y diversos árboles de sombra, la poda de cafetos, el mantenimiento de una buena sombra y el control oportuno de hierbas disminuye el ataque de plagas.
Sin embargo, en los cafetales atacados por broca, se ha notado que esas medidas no son suficientes, por lo que con el apoyo de técnicos e investigadores se han estado diseñando otras medidas de control. Debido a que la broca se reproduce únicamente en granos de café, una medida para controlarla consiste en realizar lo mejor posible la cosecha y una vez terminada esta, se realiza un repaso para recoger los frutos que hayan quedado adheridos al cafeto y de inmediato se sumergen en agua hirviendo durante 5 minutos. Se cortan las cerezas que maduran fuera de tiempo, producto de la floración loca. Se dispersan avispas parasitoides producidas en laboratorios rústicos y se hacen aplicaciones del hongo Beauveria bassiana, que es parásito de la broca. En otros casos se están utilizando también trampas, que son frascos conteniendo un pedazo de corcho que se ha humedecido en una solución atrayente para la broca. Prevención de enfermedades. Las enfermedades más comunes son la roya del cafeto, el ojo de gallo, la fumagina, entre otras. La intensidad del ataque de cada una de estas enfermedades varía en función de las condiciones ecológicas en las que se localizan las plantaciones. Así, hay zonas donde el ataque del ojo de gallo es muy severo y otras donde la roya casi no permite el cultivo del café. Para prevenir el ataque de estas enfermedades se realizan diferentes prácticas agronómicas, entre ellas distanciamientos de plantación amplios, podas de sanidad, buena regulación de sombra, control adecuado de hierba, abonado oportuno y se drenan los terrenos demasiado húmedos. El uso de variedades resistentes a roya y la aspersión de productos a base de cobre como el oxicloruro y el sulfato de cobre son permitidos por las normas de producción orgánica, pero casi no se están utilizando. Regulación de sombra. Si el cafetal tiene poca sombra, se plantan árboles donde es necesario, y si el cafetal tiene mucha sombra, entonces se hace la regulación. Esta se practica inmediatamente después de la cosecha y antes de la poda de los cafetos. Cuando se tienen 2 estratos de sombra, a los árboles del estrato alto se les cortan las ramas bajas para que desarrollen lo más alto que sea posible. Poda de los cafetos. El agobio se hace cuando las plantas tienen más o menos 1 metro de altura y consiste en doblar y enganchar la mata hacia el lado en que quede menos forzada. Posteriormente, sobre la planta doblada salen hijuelos de los cuales se seleccionan los 3 o 4 más fuertes y se desechan los demás. La poda sanitaria consiste en eliminar ramas enfermas, quebradas, improductivas y secas. Al mismo tiempo se va deshijando y quitando el musgo. Este es el tipo de poda que más se practica, haciéndose por lo menos una vez al año después de terminada la cosecha. La recepa regularmente se realiza cuando los cafetos ya están viejos y su producción es baja. Los trabajos se hacen en plantas aisladas o bien en todo el cafetal según sea necesario. El corte se realiza inmediatamente después de terminada la cosecha y se hace ligeramente inclinado a una altura de 30 o 40 centímetros de la base del tallo. Meses después, del corte salen hijuelos de los cuales se seleccionan 3 o 4 y los demás se eliminan. Cosecha. La recolección se hace sin maltratar el cafeto, es decir, sin quebrar ramas y mucho menos desgajando los tallos o quebrándolos. Se realizan tantos cortes o pasadas como sean necesarias para solo cortar frutos maduros. Se llevan 2 recipientes para separar los frutos maduros de los verdes, manchados y secos, y se evita cortar hojas, ramas o cualquier otra impureza.